Hola, buen día. Les presentaremos el tema de fundamentos básicos para el diseño de ejes de transmisión de potencia. El equipo está conformado por Edwin Pérez y Cassandra Verduzco. El primer tema que voy a explicar es la definición de eje. Principalmente, el diseño de un eje es como la analogía de un puente en el que para transmitir la potencia de un sistema A a un sistema B, es necesario pues el eje para conectar estos dos sistemas. Sin este componente mecánico, el eje de transmisión de potencia, pues sería imposible tener procesos automatizados o procesos industriales, porque por ejemplo en industria tenemos los motores, las turbinas, los servomotores, los motores hidráulicos, entre otros componentes que necesitan transmitir la potencia que ellos generan a otro sistema que requieren de un eje. Es importante reconocer las diferencias entre eje y flecha porque en la práctica se confunden estos dos conceptos. Por ejemplo, le nombran eje a la flecha o flecha al eje. Un eje es una pieza que no transmite torque, es decir, es estático, y su eje también es estático y sirve para montar sobre él poleas, que son las que sí transmiten fuerza al girar, pero en realidad los ejes no son los que transmiten fuerza o torsión. Por lo tanto, el eje sostiene poleas, la polea es la que gira libremente sobre el eje, pero el eje no transmite torsión. Y debido a esto, los ejes se diseñan bajo teorías de carga estática. Eh, En contraste al eje, las flechas sí transmiten torsión, torque, potencia y también transmiten movimiento. Normalmente son circulares, su diseño es circular, debido a que transmiten de una mejor manera o de una manera más óptima la potencia. También se pueden hacer, por ejemplo, cuadradas, pero se tendría que hacer más grande la pieza y pues eso nos llevaría a gastar más recursos. Las flechas sostienen engranes, poleas, catarinas, volantes de inercia, y a diferencia de los ejes, las flechas se diseñan bajo teorías de carga dinámica. El segundo tema son consideraciones de diseño de ejes, esfuerzo y deflexiones. El diseñar un eje significa proponer diámetros necesarios en las diferentes partes de la longitud del eje para que trabaje óptimamente. Es decir, en donde hay que poner cambios de sección, en donde hay que poner accesorios para que trabaje de la mejor manera. Entonces, se tiene que diseñar el eje mediante tres vertientes, que es el análisis de esfuerzos a la fatiga, el análisis de deflexiones y el análisis de vibraciones mecánicas. El primer punto se considera como una simplificación del problema. Una vez que se deciden los diversos aspectos del enfoque de diseño, se localizan las áreas críticas, que es donde se hace el estudio y se dimensionan para cumplir los requisitos de resistencia. Después de esto, se dimensiona el resto del eje para satisfacer las necesidades de los elementos que va a soportar. Los análisis de deflexión no pueden hacerse hasta que se haya definido la geometría de todo el eje. De esta manera, la deflexión es una función de la geometría de todas las partes, mientras que el esfuerzo es una sección de interés, es decir, es una función de la geometría local, debido a que los esfuerzos se hacen en solo una parte o en la área más crítica de ese eje. Por esta razón, el diseño de ejes permite primero una consideración de esfuerzo y resistencia. Una vez que se hayan establecido valores tentativos para las dimensiones del eje, se pueden determinar las deflexiones y las inclinaciones.
En el punto 3, el eje se va a analizar de la siguiente manera. Cuando el eje no transmite potencia, su centro de gravedad o su línea de giro estará en el eje X, representado con la línea punteada verde. Cuando empieza a funcionar el sistema, se empieza a transmitir torques y fuerzas y el eje se va a pandear, pero al final se busca que la deflexión no sea mayor a las deflexiones permisibles en el eje. Esto no se puede deformar más de lo que puede soportar el sistema que se apoyará en el eje. Si esto ocurre, entonces los elementos que se apoyan en el eje se van a dañar. Y existen tablas que señalan la deflexión permisible, deflexión y de torsión. En el punto 4, ya por último, se realiza el análisis por vibración. Se sabe que todos los cuerpos que tienen masa y rigidez tienen su propia manera de vibrar y por lo tanto tienen una frecuencia natural. Esto puede provocar resonancias. La resonancia pasa cuando la frecuencia de giro del eje y la frecuencia natural son iguales. Esto puede provocar daños en todos los elementos del sistema que se apoyan sobre el eje. Por ejemplo, se pueden aflojar tornillos, se pueden aflojar tuercas, que los rodamientos empiecen a sufrir sobrecarga, que los engranes que están en contacto empiecen a chocar. Es por eso que un eje debe diseñarse bajo estas tres vertientes. En el tema 3 hablaremos sobre los materiales más comunes para ejes. Existe una infinidad de materiales con los que se pueden trabajar en ingeniería, pero para el caso de ejes de transmisión de potencia, el material más común es el acero. La mayoría de los ejes maquinados se fabrican con acero al bajo o medio carbono, ya sea rolado en frío o rolado en caliente. Sin embargo, cuando se necesitan más resistencias en el material, se utilizan aleaciones y tratamientos térmicos. Por ejemplo, para diámetros menores a 3 pulgadas, lo más óptimo es utilizar el acero estirado en frío y para diámetros mayores a 3 pulgadas se utilizan aceros con tratamientos térmicos. En la tabla 2.4 tenemos algunos usos de algunos aceros en los que nos vienen aquí las aplicaciones para cada tipo de acero. Si lo que se quiere lograr es una mayor resistencia, en el punto 1 tenemos que se puede aumentar el SUDT del material, pero en realidad esto no funciona en todo momento porque entre más alto sea el SUT, el material se vuelve más quebradizo, por lo que un SUT más elevado va a provocar que el material sea más frágil o que pues se pueda quebrar. En el punto 2 tenemos la condición de usar como primera iteración de diseño de acero de bajo o medio carbono para cálculos de esfuerzo y deflexión. En el punto 3 tenemos que si el objetivo es disminuir la deflexión o el pandeo a causa de la flexión, tenemos que enfocarnos en la geometría más no en el material. Es decir, primero tenemos que hacer un análisis de qué es lo que nos conviene más y pues armar ese diseño para no gastar tantos recursos, tanto dinero en, por ejemplo, en escoger un material que nos pueda servir, pero en realidad se puede escoger un acero más, más económico y mejorar el diseño, o sea, la geometría. Y en el punto 4 tenemos, si el objetivo es aumentar la capacidad del eje para absorber esfuerzos, nos tenemos que enfocar en el material. En el cuarto tema tenemos elementos mecánicos que se montan en un eje y consideraciones de montaje. ¿Cuándo se va a diseñar un eje? Como se puede apreciar en la figura 4, que tenemos los elementos montados en un eje. En realidad, el eje por sí solo
no nos sirve para nada. Tenemos que agregar accesorios que en conjunto transmiten potencia y giro, como puede ser los escalones, el bastidor, la rueda dentada, el engrane, la polea, el pasador cónico, entre otros elementos que son un conjunto del sistema de eje. La primera consideración es definir cuál es la longitud total del eje, la ubicación de los elementos a transmitir potencia y la ubicación de los rodamientos para generar diagrama de cuerpo libre, cortante y momento. Este punto es muy importante porque, como sabemos, los diagramas de cuerpo libre los venimos manejando desde la materia de estática porque nos dan mucha información sobre las fuerzas que actúan sobre las piezas. El segundo punto es definir los cambios de sección como escalones, ranuras o cuñeros. Aquí, como se puede apreciar en la figura 4, los escalones son los cambios de sección. En el punto 3 tenemos revisar los modelos existentes. Esto más que nada con el objetivo de copiar o de darnos una idea para armar la propuesta que vamos a diseñar. Cuando se va empezando a diseñar, muchas veces mm, se buscan modelos ya existentes para darse una idea. Y en el punto 4 y último, tenemos eh, que hacer número limitado de cambios de sección para su fácil diseño. Por ejemplo, no nos vamos a poner a hacer un cambio de 30 escalones porque entre más cambios de sección se tenga, más horas de maquinado se va a utilizar y por lo tanto, pues los costos de fabricación se van a aumentar y lo ideal es hacer los menos cambios de sección posible. Quinto tema, fuerza que ejercen los elementos mecánicos. Cuando nosotros ponemos en el eje engranes, poleas y catalinas, estos elementos empiezan a girar y transmitir torque. Al ver torque significa que habrá fuerza. Es por eso que podemos decir que el torque que se genera es producto de las fuerzas que se desarrollan en los engranes, poleas y catalinas. Para comenzar tenemos los engranes rectos. Como se ve en la imagen a la izquierda, un engrane sea que esté girando o no, siempre en el mismo lugar va a existir un punto de contacto, como se ve en el círculo rojo de la imagen de la izquierda. Lo cual, como siempre está en el mismo lugar, el mismo contacto, el torque siempre será constante y como el torque es constante, las fuerzas que se desarrollan en el punto de contacto también será constante. Como se ve en la imagen del medio, el contacto va a generar una fuerza resultante, que será Wn, que es la flecha que está en el medio, la cual esa misma se puede descomponer en dos fuerzas para poder calcular lo que es la fuerza resultante, las cuales son Wr y Wt, que son fuerzas tangencial y axial, y radial, perdón. Como se puede observar, la fuerza que transmite el torque será la Wt. Para calcularla, tenemos la fórmula que se encuentra en la derecha, la fórmula 12-2, el cual se observa que en esta fórmula hay un torque, el cual se calcula de la fórmula que está arriba de la fórmula 12-1, el cual el torque pues, nos va a dar en libras por pulgada. Una vez conociendo lo que es Wt, podemos calcular lo que es la fuerza radial, desarrollando por Pitágoras, y así conocemos la fuerza Wr. Cadenas y catarinas. En la imagen de la izquierda se encuentra un ejemplo de una catarina. Como se ve, el giro en esa imagen se encuentra en sentido antihorario, por lo cual obviamente el torque también se va a encontrar en sentido antihorario. Que esto es lo que va a ocasionar, como se ve en la imagen, igual, que una parte esté más tensa y otra más floja. A nosotros nos interesa la parte que está más tensa. Esto ya que ahí es donde se va a encontrar la fuerza. En este caso, como se ve en la imagen, la llamaremos fuerza C.
o Fc. Y para calcular esa fuerza se encuentra la fórmula en la derecha. Fc es igual a T sobre diámetro entre dos. Poleas y bandas. En las poleas y bandas ocurre algo muy similar a lo que es la cadena y catarina, solo que en este caso ya no habrá un lado más tenso que otro, como se observa en la imagen de la izquierda. En este caso, los dos líneas se encuentran a la misma tensión. En este caso, como las dos se encuentran a la misma tensión, habrá dos fuerzas involucradas, lo que son F1 y F2. Y al desarrollar un despeje, tenemos las siguientes dos ecuaciones. La primera nos sirve para las bandas, la ecuación 12 y la segunda es para las cadenas, que es la 12-13. Lo único que cambia entre las dos ecuaciones es lo que multiplica el torque. Sexto tema. Factores de concentración de esfuerzos en ejes. Cuñas y cuñeros. Las cuñas se utilizan sobre ejes para fijar elementos rotatorios, como engranes, poleas o ruedas. Las cuñas se emplean para permitir la transmisión del par de torsión del eje al elemento que soporta. En este caso se analizan dos tipos de cuñero, eh, como se ve en la imagen de la izquierda. En la primera imagen, la A, se trata de un cuñero de perfil, el cual siempre nos va a generar un KT de 2. Y la imagen de abajo se trata de un cuñero de trineo, el cual siempre nos va a generar un KT de 1.6. La diferencia entre estos dos cuñeros es donde se ubica el cuñero en el eje. El de trineo siempre se va a encontrar al final o al comienzo del eje, mientras que el de perfil no se encuentra en las orillas del eje. Hombros escalones. Si nosotros queremos montar sobre el eje de rodamiento o en grandes catarinas o poleas, es necesario hacer un escalón sobre el eje. Se puede observar en la imagen de la izquierda un cambio de diámetro. Y como se observa, en ninguno va a ser un cambio de sección de 90 grados. Esto se debe a que un cambio de sección de 90 grados va a generar demasiado esfuerzo de concentración de esfuerzos. Es por eso que hay una curvatura para disminuir dichos esfuerzos. Como se observa también en la imagen de la izquierda, hay dos tipos de curvaturas. La primera es para los rodamientos. En ella se encuentra un cambio de sección o un ángulo de rodamiento muy agudo. Esto va a generar un KT de 2.5. Es siempre, siempre, siempre para los rodamientos. Y el de abajo es para los engranes rodamientos de catarinas, el cual el ángulo de rodamiento es mucho más denso, el cual siempre nos va a dar un KT de 1.5. Anillos de retención. Con frecuencia se emplea un anillo de retención en lugar de un hombro de eje o un manguito para posicionar axialmente, lo cual genera un KT siempre de 3 para los casos de torsión y un KT de 5 para los casos de fricción y axial. Tema 7. Ecuaciones de diseños para fatigas de eje. Cuando nosotros diseñamos un eje para transmitir potencia, tenemos tres tipos de esfuerzos. El primero esfuerzo cortante por carga cortante, el segundo esfuerzo cortante por torque y el tercero esfuerzo por fricción. Se puede observar la ecuación para esfuerzo cortante por carga cortante alternante en la parte de la derecha en la ecuación 2.16. Esta ecuación sale de la ecuación de Soderberg. Se desarrolla al despejar el diámetro ya que contamos con lo que es el factor de seguridad y los esfuerzos que ejercen sobre el eje. Y ya con eso podemos despejar lo que es el diámetro. Esfuerzo de fricción alternante y torque constante. Ocurre el mismo caso que la ecuación anterior.
Sale de un despeje de la ecuación de Soderbergh, ya que se tiene un factor de seguridad y los esfuerzos. Solamente es para despejar el diámetro.